Bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con Miguel Novoa, director general de Protección de Derechos y Sanción del INAI, sobre el futuro del INAI ante este paquete de reformas por parte del Ejecutivo. Acompáñenme. Estimado Miguel, bienvenido a Abogacía Trabajando, este espacio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es un gusto tenerte el día de hoy para conversar sobre un tema que sin duda nos impacta en el día a día a todos, pero nos puede impactar aún más tras esta iniciativa de reforma, la posible desaparición del INAI. Sabemos, por supuesto, que dentro del paquete de iniciativas presentadas en febrero por el presidente de la República, se plantea justamente la extinción de algunos organismos constitucionales, entre los que está sin duda, el INAI, ¿no? El texto de la reforma pretende distribuir las atribuciones actuales del INAI entre diversas autoridades a través de mecanismos que, digamos, van a repartir entre la Secretaría de la Función Pública. Se trata entonces de una reforma que impacta no solo el acceso a la información y transparencia, sino a la protección de datos personales, que me parece un tema fundamental, ya que la mayoría de las personas, sin duda, creo que asocia más al INAI por el tema de transparencia, pero olvida y deja de lado que también ustedes son garantes del derecho a la protección de datos personales. Así es que, sin más, querido Miguel, te preguntaría qué pasaría si el INAI desaparece. Pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación a este programa. Por supuesto, un saludo a todo tu auditorio. Y bueno, pues agradecido de que podamos en esta ocasión ser una voz más de quienes opinamos y pensamos que la desaparición, como está planteado hasta hoy el instituto, pues es una pérdida para todos los ciudadanos, para la democracia misma. Mira, al final, este instituto, como bien lo apuntas, está mucho más asociado a esta parte de ser un órgano que da posibilidad de transparencia en el ejercicio del gobierno, del acceso a la información, pero desde luego está esta otra vertiente de la protección de los datos personales de todos nosotros, tanto en posesión del gobierno, del Estado mexicano y también entre los propios particulares. Así que es un universo enorme de responsables que tienen el deber de cuidar nuestros datos personales y el instituto pues es el garante de esa posibilidad. ¿Qué pasaría? Bueno, pues quizás quisiera remontar un poco a la historia de cómo nace el instituto y es interesante o es puntual destacar que esto pues no nace como un capricho de algún gobierno o de algún partido político en específico que se le ocurrió que debiéramos existir como un instituto de garante de estos dos derechos humanos de manera independiente, sino que es una conquista que ha llevado muchos años, precisamente por lo incómodo que supone el que una instancia pueda exigirle al Estado, en cualquiera de sus ámbitos y los poderes del Estado, el que se dé la información que el ciudadano solicita, ¿no? Esa es la génesis del instituto y en esa parte, pues me parece que al querer regresar a ser un apéndice del Estado, de algún organismo o de alguna dependencia del gobierno, pues pierde toda la capacidad de que este derecho humano realmente sea defendido y ejercido propiamente, ¿no? Lo mismo pasa con la protección de los derechos, perdón, de los datos personales de los particulares, en razón de que, bueno, pues al pasar quizás esta función a la parte del gobierno, pues se perdería esta objetividad con la cual se protegen nuestros datos, pasaría de ser juez y parte el propio gobierno, la instancia en donde pudieran llegar estas atribuciones, y pues pierde todo sentido realmente el valor que se tiene hoy por hoy
en el instituto. Es decir, más allá de que exista un órgano como el cual formamos parte y sean 7 comisionados o sean 5 o tengamos una reducción de personal a la mitad y que el presupuesto sea mucho menor, eso está muy bien, es revisable, es desde luego deseable que podamos hacer más con menos, pero lo que es un factor fundamental para que el ejercicio de los derechos y su tutela sean realmente efectivos es este componente de ser autónomos, de ser independientes Correcto. precisamente de cualquiera de los poderes públicos. Así que el perder esta autonomía pues sería una desgracia no solo para los ciudadanos, sino para la democracia misma. Sí, coincido plenamente, Miguel, porque además hay que recordar a la gente concretamente que los datos personales, pues tanto están en manos de particulares como en manos de entes, digamos, gubernamentales, sujetos obligados, ¿no? Y al final del día, pues lo hemos visto desde las mañaneras, incluso en donde, pues simple y sencillamente avientan datos de quien sea, violando cualquier derecho que las personas tengan al respecto, poniendo incluso pues, en peligro en muchas ocasiones a determinadas personas con esta información que se ha divulgado, y que me parece que sin duda pasarlo, como tú bien comentas, nuevamente que esté como en la parte del Ejecutivo, que es la intención, pues sí, pierde 100% toda esta objetividad, esta transparencia, y si de por sí hemos visto que pues a través del INAI se han descubierto, no solo en este gobierno, sino en otros más, muchos temas, por ejemplo, de corrupción y demás, definitivamente con este cambio, la opacidad, pues sin duda ahí va a estar y tener acceso a eso seguramente lo van a estar reservando y pues es complicado porque entonces perdemos ese derecho nosotros a saber pues en qué se gastó determinado presupuesto, qué sucedió con determinada obra, etcétera. Y con lo mismo con los datos personales. Te preguntaría justamente cómo es que impacta esta iniciativa al derecho de protección de datos personales. Sí, pues muy interesante y quizás, perdón, regresaré un poco al tema del acceso a la información, porque como bien lo destacas, la iniciativa pues da una aproximación a que esto sería alojado en una Secretaría de Estado del Ejecutivo. Y nos tenemos que preguntar, bueno, Uh -huh. entonces, ¿qué pasa con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo? ¿Tendrían su propio instituto, su propio apéndice de temas de solicitudes de información y entonces se vuelve pues justamente lo contrario a lo que se pretendía cuando se creó el instituto y la ley general de transparencia y luego las leyes de los estados, que es tener mínimos y con ello tener pues una homologación en el tratamiento de estos derechos y de cómo se ejercen para beneficio del ciudadano. Y eso me Uh lleva -huh. pues específicamente al tema de protección de datos personales, que pareciera que vamos a tener la misma cuestión. Como bien lo apuntas, están el tratamiento de datos personales entre los propios particulares, empresas, bancos, lo que nosotros el día a día, aplicaciones y demás, tenemos interacción, pero también, y es sumamente importante, pues el gobierno tiene nuestros datos quizás más sensibles en temas Así es. médicos, en nuestros temas de pasaporte, nuestro seguro social. Y esta información, bueno, pues si no tenemos quien pueda regularlo y hacer efectivo el acceso o detener el que, como bien lo pones, de pronto se exhiben datos de particulares sin ninguna restricción, bueno, pues nos lleva esto a una situación especialmente complicada. Así que igualmente si hay datos que puede estar teniendo de nosotros el Poder Judicial en algún juicio, pues tendríamos esta situación de quién es quien nos protege, ante qué instancia vamos a acudir para que podamos ejercer alguno de estos derechos ARCO, que se le llama propiamente en el argot académico, que es el poder acceder, rectificar, cancelar o oponernos a uno de los datos personales que detente ya sea un particular o el propio gobierno. Correcto. Y en toda esta explicación que nos compartes, Miguel, y tú concretamente aparte en el área de sanciones, porque me parece que en México de repente, y no solo en esta materia, en muchas, ¿no? En México es visto un poco, bueno, pues todo se puede, no pasa nada, pues divulgamos datos y total no nos van a pasar nada, etcétera. ¿Cómo opera hoy en día
el tema sanciones por parte del INAI, porque se ha visto sanciones también fuertes, definitivamente, a empresas y todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo es que opera realmente? Bien, muchas gracias, Rodrigo. Sí, es la oportunidad de comunicar a la audiencia esto que, como bien dices, no siempre se tiene claro cómo es que llegamos a proteger o cuál es la pretensión de nuestra función Exacto. en este sentido. Así que te explicaría brevemente y al auditorio, esto nace con la posibilidad de que un ciudadano pueda acudir con nosotros una vez que siente que puede haber sido vulnerado en su tratamiento de algún dato personal, ya sea por parte del Estado, del gobierno o por algún particular. Nuestra ley más o menos lo que mandata es que tratándose de particulares, si uno, por ejemplo, quiere cancelar un dato personal que tiene su banco, ya no quieren que le llamen y en ese sentido quiere oponerse a que tenga ese tratamiento específico de que nos esté llegando publicidad a nuestro correo electrónico o a nuestro celular, o si uno quiere acceder a un expediente clínico en algún hospital particular o público al que hayamos acudido para Ujú. alguna situación, bueno, pues esa solicitud tiene que hacérsele llegar al sujeto responsable, al sujeto obligado, ya sea el parte gubernamental o a la empresa que trata nuestro dato personal. Y para ello es importante, y ahí una de las primeras cuestiones que nosotros como INAI revisamos, es que tenga un adecuado aviso de privacidad, algo que escuchamos en todas las grabaciones telefónicas o vemos en cualquier publicidad. Bueno, pues es el medio idóneo y el mandatado por la ley para hacerle llegar a ese sujeto regulado o a ese sujeto obligado la pretensión que nosotros tenemos respecto de nuestro dato personal. Eso por lo que hace al ejercicio de Ujú. los derechos ARCO. Y una vez que ya sea la empresa o el Estado nos da alguna respuesta, si es que no nos las da, bueno, pues acude ante nosotros y obligamos a que esa empresa le dé respuesta. Una vez que le da respuesta y que no es satisfactoria, igualmente puede acudir con nosotros para tener una inconformidad respecto de su tratamiento. Revisamos el asunto y, como bien dices, llegamos al extremo de sancionar a esa empresa en el caso de actividades entre particulares, el momento en que hayamos detectado que hubo una vulneración o que no fue atendido como debió haberse hecho, porque tenía toda la atribución para que así fuera Claro. el derecho del ciudadano. Y como bien dices, hay antecedentes de fuertes multas que se imponen desde el instituto y que si bien no las cobramos nosotros, esto se va como un crédito fiscal al SAT, bueno, pues ellos en efecto lo hacen efectivo y tenemos casos pues de multas de más de 30 millones de pesos, por ejemplo, a bancos, que es lo más recurrente que se tiene respecto de inconformidades de ciudadanos, o incluso temas que no tienen que ver necesariamente con un solo ciudadano, sino que con motivo de alguna inconformidad o alguna denuncia de algún ciudadano o grupo de ciudadanos, pues esto se vuelve en beneficio de la colectividad. Por darte un ejemplo, recordarás este caso muy sonado del fútbol, en donde la federación, pues con un ánimo de cuidar, pues que no hubiera violencia en los estadios, determinó que habría que registrarse como Ujú. aficionado a través de una Sí. aplicación electrónica, el famoso Fan ID, en donde, bueno, pues recaba nuestros datos, no solo personales, particulares, sino incluso biométricos. Y bueno, pues esta aplicación de pronto tuvo algunas vulneraciones, algunas situaciones que fueron, pues digamos, detectadas como transgresoras de los datos personales de los ciudadanos en general y pues se le impuso una fuerte multa a la federación, con lo cual afortunadamente se acercó al instituto y tenemos alguna otra área, no solo sanción, sino también de Claro. acompañamiento que específicamente les da la ruta para poder hacer esto de manera pues más efectiva y ajustada a la norma. En ese sentido, bueno, pues tenemos esta capacidad, estos dientes que sí han hecho ya
mucho más sensibles a las empresas de cuidar pues los datos personales de todos nosotros. Así que por este lado de la protección de datos entre particulares tenemos esta posibilidad de la imposición de multas. Y por otro lado, en la parte gubernamental, pues también tenemos que llevar a cabo un procedimiento en donde determinamos que si hay una transgresión y damos vista pues a los órganos internos de control, a las contralorías de las dependencias de las cuales se traten, pues para que tomen cartas en el asunto en contra de él o los servidores públicos que pudieron haber transgredido la norma en cuestión de protección de datos. Importantísimo todo esto que nos detallas, Miguel, pues, para que la gente también entienda un poco. Insisto, muchas veces a lo mejor lo ven como un juego, algo que no hay ninguna consecuencia, no pasa nada, etcétera, pero me parece que estos antecedentes que compartes incluso con bancos, con la propia Federación Mexicana de Fútbol, etcétera, pues es algo que sí tendríamos que tener en consideración sin duda, más allá de que a lo mejor la legislación siempre pueda ser mucho más moderna, etcétera, con estándares internacionales, pero me parece totalmente importante lo que detallas. Te preguntaría, Miguel, ¿qué pasa con todo este tema de la reforma, con el Sistema Nacional de Transparencia en su conjunto y con la Plataforma Nacional de Transparencia? Sí, bueno, ese es un punto muy interesante y que igualmente creo que la mayoría de los ciudadanos no conocen, pero pues el instituto, como su nombre lo dice, es Instituto Nacional. Tenemos Así es. esta representación o este tutela de los derechos del ámbito federal, pero también incidimos con respecto a los estados de la federación. Me refiero a que cada uno de los estados pues tiene un pequeño INAI, ¿no? Tiene su órgano de transparencia y de protección de datos en la parte pública, porque para la parte privada ahí sí es un monopolio que tiene el Instituto Nacional para llevar a cabo estos procedimientos, pero en lo que hace a la atención y procuración de los datos personales con los gobiernos locales, pues es el Instituto Local de Transparencia quien atiende estos temas. Y bueno, en su conjunto y reunidos junto con el INAI, se forma o formamos o se forma este Sistema Nacional de Transparencia. Que bueno, pues por lo que se alcanza a ver en esta reforma, no está claro qué pasaría con estos entes, con estos organismos, y igualmente pues se tiene una plataforma nacional la cual se nutre de toda esta información respecto de la información que Claro. se tiene de los sujetos obligados, y pues tampoco está claro dónde va a ir a parar. Seguramente pues si se destina a la función pública pueda alojarse ahí, pero volvemos al tema de lo dispar que va a resultar. Hay algunas lagunas pues importantes que hay que resolver, porque qué pasará entonces con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, por decir algo, con respecto a esa información que debiera estar alojada de su actuar. Entonces, bueno, Ujú. pues esta reforma que deja, por cierto, un año para que se puedan adecuar las legislaciones correspondientes, pues va a ser todo un reto. Y bueno, pues lo deseable habría sido que en lugar de que esto diera un paso atrás y volviéramos a que pues esta tutela de los derechos formara parte nuevamente del gobierno, de donde se salió en algún momento justo para darle esta autonomía. Bueno, deberíamos estar pensando en reforzar, como bien lo ponías, por lo pronto en la protección de datos personales, pues tenemos legislación relativamente vieja para la ciudadanía, igual Ujú. y decirles que la norma tiene más de 10 años, pues no se le haga tan añeja, pero recordemos que hace 10 años, pues no teníamos inteligencia artificial, no teníamos las aplicaciones que hoy tenemos, no existían los iPhones casi, entonces realmente tenemos una legislación pues un poco moderna, y que lo que deberíamos de estar pensando es cómo potenciar nuestra actividad, cómo hacer mucho más eficaz y prepararnos para los retos en los que estamos hoy por hoy en un mundo digital en donde pues adultos, jóvenes y niños estamos expuestos a una cantidad de información y de datos personales que no se tiene muy claro hoy por hoy, lastimosamente, de cómo
enfrentarlos. Así que, pues bueno, esa debería ser más bien la mira que se tuviera en el legislativo, cómo potenciar, cómo hacernos más fuertes y no al contrario, cómo debilitarlos. Sí, la prioridad, concuerdo, a nivel legislativo para pues actualizar, modernizar definitivamente el texto legal actual con toda la realidad que tenemos, como bien dices, inteligencia artificial, aplicaciones, todo este mundo digital que definitivamente está y que va mucho más adelante. Entiendo, Miguel, que el texto de la reforma desaparece esta facultad para interponer controversias constitucionales, concretamente en materia de acceso a la información y protección de datos personales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, pues mira, otro punto sumamente importante y digamos triste, porque precisamente la capacidad, la legitimidad para que el instituto hoy por hoy actúe frente a posibles vulneraciones legislativas o de actuaciones de otros ámbitos que atropellen o que transgredan la cuestión de protección de datos y de acceso a la información, pues es lo que nos hace realmente ser fuertes. Por darte un ejemplo, aquella idea de hacer un único registro, que ya tiene muchos años que lleva esta idea de hacernos una especie de documento nacional de identidad que no tenemos hoy por hoy, como sabemos todos nos identificamos con la credencial del lector, pero bueno, su razón de ser no es ser un documento de identidad, sino pues simplemente una acreditación para poder ejercer nuestro derecho político del voto. Pero bueno, ante la ausencia de otro documento, pues es lo que usamos como identidad nacional. Pero en esta idea de generar sí un documento de estas características, bueno, pues justamente el INAI en el proyecto que tuvo a la vista advirtió en alguna iniciativa pues ciertas vulneraciones a los derechos de todos nosotros en cuestión de protección de datos e interpuso ante la Corte una acción y bueno, esto se frenó. Y por dar ese ejemplo, bueno, pues muchos otros en donde el INAI ha ejercido estas atribuciones, tanto de controversias como de acciones, que pues lo que hacen es frenar cualquier intento de transgresión por parte del gobierno y que ahora sí es el caso de que regresemos a algún apéndice del gobierno, pues evidentemente esta atribución queda fuera y prácticamente pues se puede hacer lo que quiera sin que a nadie pueda vigilar desde fuera esto, ¿no? Así que lo apuntas muy bien, es una pérdida más de la fortaleza que hoy por hoy tenemos y que, insisto, debiéramos estar pensando en cómo hacerla mucho más potente y pues no desaparecerlo. Todo esto pues es en perjuicio del ciudadano. Al final del día Uh -huh. es evidente que lo que se quiere es minimizar este tipo de organismos, no solo el nuestro, estamos viendo pues la escalada que se tiene en contra del Poder Judicial, en algunos otros ajustes, que lo que está detrás, pues lastimosamente es el debilitamiento de las instituciones con una idea de que el gobierno se vuelva más poderoso y menos vigilante. Controlador, sí. Con todos estos avances, por supuesto, con la existencia del INAI, de estos organismos locales, ¿dirías que es una iniciativa que resulta regresiva para los derechos de acceso a la información y de protección de datos? Sí, absolutamente, totalmente regresiva y que esto, pues más allá del impacto que hemos estado platicando aquí en el ciudadano, que va a tener pues una forma mucho más, menos potente y posibilidad de ser más vulnerado en sus derechos, que ojalá no se eliminen los derechos fundamentales de acceso a la información y por otro lado de protección de datos personales, pero además tiene un impacto, creo yo, pues de otros ámbitos, ¿no? Tanto en cuestión internacional, con los tratados que tenemos hoy por hoy firmados como un Estado mexicano, que tenemos ciertos componentes que pues no sé cómo se vayan a tomar más allá de estas instituciones. Y por otro lado, pues también el tema de finanzas y del mercado, no podemos estar alejados a eso cuando los inversionistas voltean a ver a nuestro país como un país democrático, como un país con instituciones fuertes, sólidas, independientes, pues desde luego que da la confianza
que hoy por hoy creo gozamos como un país poderoso y digamos, con una democracia sana, pero con este tipo de acciones y toma de decisiones, pues me parece que lo va a debilitar y flaco favor hacemos para nuestra estabilidad democrática y económica. Sí, definitivamente habrá que ver, como bien comentas, qué consecuencias puede haber en relación a tratados comerciales, concretamente también por ahí está el tema del TIMEC, definitivamente. Te preguntaría, ¿cuál será el costo que tú crees en caso de que desaparezca el INAI? O sea, el costo me refiero, sí, por un lado económico, pero también este costo político y como bien dices, visualmente, digamos, hacia la parte extranjera en el tema de inversiones. Sí, yo creo que fundamentalmente va a ser el que se muestre a un gobierno pues más cerca del totalitarismo, un coqueteo, digamos, a un Estado todopoderoso, sin contrapesos, y que desde luego pues esto espanta a cualquiera, ¿no? Tanto mercados como cualquier otras organizaciones que buscan precisamente fortalecer los derechos humanos en los distintos países, pues desde luego va a prender alertas importantes y el costo será, pues insisto, no solo en el ciudadano mismo que va a ver de facto cómo se ven vulnerados sus derechos sin la posibilidad de acceder a una defensa adecuada de ellos, pero por otro lado, pues una muy mala señal para el ambiente internacional que verá a un México que lejos de estar fortaleciendo su democracia y de tener instituciones sólidas, independientes, pues ve un gobierno que lo quiere controlar todo y eso pues siempre es un peligro. Sí, definitivamente, y con todos los avances, insisto, pues que por lo menos a lo largo de estas últimas décadas se han logrado en muchos rubros, no solo en el tema de acceso a la información y protección de datos, y que parece que la actual administración pues quiere echar todo eso en retroceso. En cuestión de minuto y medio que nos está quedando, Miguel, una reflexión final que puedas dejar a la gente no tanto sobre todo respecto a si la reforma, digamos, es positiva, negativa, sino cómo tratar de involucrarse más en esta parte que nos afecta en el día a día definitivamente, tanto en el tema de protección de datos, insisto, como en todo este acceso a la información que hoy en día sí tenemos para poder por lo menos saber, insisto, como se hace unos minutos, en qué se gastó determinado presupuesto, qué pasó con determinada obra, etcétera. Sí, pues mira, el mensaje sería que no nos dejáramos. Es decir, tenemos afortunadamente medios como este, ¿no? Donde hay ya una difusión importante, redes sociales. Es decir, la sociedad organizada, como en su momento se hizo justamente para llegar a este estado de tener organismos autónomos y poderes independientes al gobierno que hace no tantos años, la gente joven quizás no se acuerda y ese es un poco el problema que tenemos hoy, pues venimos de esto en el que estamos regresando y nos costó mucho trabajo como sociedad abrirnos espacios y hacer valer pues nuestra voz. Así que yo creo que no debemos dejar de señalar en cualquier oportunidad que tenemos el que más allá de regresar a un estado controlador, totalitario, pues lo que tenemos que buscar son distintos ámbitos independientes en donde todas las voces pueden ser escuchadas, pues en beneficio de todos nosotros. Así que, pues por lo mismo, muy agradecido de poder participar y poder comentar esto en tu programa y quedo muy a la orden. Muchas gracias. Al contrario, Miguel, muchas gracias más bien por haber estado con nosotros, explicarnos todo esto. Estaremos definitivamente atentos en las próximas semanas, concretamente en septiembre. Sabemos que es el mes clave y decisivo para todas este paquete enviado en el mes de febrero. El espacio está abierto, por supuesto, y vamos viendo cómo avanza toda esta situación. Muchas gracias, Miguel. Con mucho gusto, Rodrigo. Estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más de Abogacía Trabajando, en el cual pues definitivamente nos deja ver, Miguel, qué pasaría, cuál sería este futuro del INAI como
ente, como órgano garante, no solo del acceso a la información, sino de la protección de datos personales. Me parece un instituto que se había encarrilado ya desde hace varios años como un ente sumamente transparente, en mi opinión, que ha rendido muy bien, digamos, frutos con su trabajo. Veamos qué sucede en el mes de septiembre. Yo creo que definitivamente va a pasar el tema de la reforma, el INAI va a desaparecer, será una muy mala noticia, y como decía aparte Miguel, veamos qué pasa, cuáles son las consecuencias además con los tratados comerciales que tiene México suscritos. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.